a ver un tema. No le digo, ya lo hemos tocado la vez pasada, pero vamos a tocar un tema, este tema nuevamente. Y me gustaría que participen también, si tienen alguna pregunta, alguna duda, puedan hacerla y podemos participar todos. ¿Amén? Amén. Dice, como tema es las metas del cristiano. La vez pasada estuvimos viendo este tema, hace tiempo, no sé si la recuerdan. ¿Cuántos de aquí nosotros tenemos metas? ¿Cuántos, algunos se han trazado metas en la vida? Amén. ¿Cuál es tu meta para este año, Jada? Estudiar. Estudiar. Sí, en la Aparte de estudiar, entregarme a Dios. entregarte más a Dios, ¿verdad? Bueno, cada uno tenemos metas, tanto espirituales como también metas personales, ¿verdad? Sí. Muchos de nosotros de repente en nuestras metas personales puede ser, ¿no? Como dice Jade, podemos, ella tiene su meta de estudiar una carrera, ¿verdad? Entonces, son buenas metas, pero cada meta tiene que venir con un propósito y un compromiso de parte de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo me pongo una meta, supongamos este año, digo, Señor, este año yo quiero comprarme una casa. Entonces, si yo no tengo el compromiso de ahorrar para comprarme una casa y no hago el esfuerzo, nunca lo voy a comprar, ¿verdad? Entonces, cada meta tiene el propósito y cada propósito tiene un compromiso en nuestra vida. Por ejemplo, si Jade tiene una meta que dice que quiere estudiar para ser profesional, esa meta tiene un propósito de ser profesional, ¿no? Entonces, pero tu compromiso es de ponerte a estudiar, ¿no? Ese es el compromiso que tiene uno. El propósito es de que llegues a esa meta. Entonces, si tú te pones a estudiar, vas a lograr tu objetivo. En el mundo cristiano también es así se tiene que trabajar. Tú te pones una meta y dices, Señor, este año voy a servirte mejor. Este año, y este punto es uno de los que también Jade dice, no, este año también quiero acercarme más a Dios, dice, ¿no? Entonces, si tú te pones esa meta, Señor, este año quiero saber, quiero acercarme más a ti. Entonces, si tú si esa es tu meta, ¿cuál es el propósito y el compromiso que tú tienes para cumplir esa meta? ¿Cuál crees que puede ser tu compromiso para poder tú acercarte más a Dios? Leyendo la Biblia, devocional. Leyendo la Biblia, leyendo los devocionales, ¿verdad? Leyendo lecturas, mensajes, textos. Y también algo que es importante en las cosas de Dios, aparte de leer la lectura, porque también es importante la lectura, la oración, la búsqueda del Señor. La oración es una parte muy importante en un cristiano. El cristiano tiene que orar cada día. ¿Para qué es la oración? Para que nosotros podamos andar revestidos cada día. Tú en una oración pides revestimiento para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para tus padres, tu madre, tus hermanos. Ahí en la oración es donde uno se pide eso. El bienestar de tu familia, el bienestar tuyo, la inteligencia, la sabiduría, viene a ti en cuanto tú pidas al Señor. Por eso que el Señor dice, pídeme y yo te daré, ¿no? Llama y se os abrirá, tocad, dice, ¿no? Entonces, la meta del cristiano es que cada día conozcamos más a Dios. Hoy nos pusimos una meta y un propósito de comenzar ya a salir a evangelizar y a hacer la obra de Dios. Ahora, esa es la meta. Ese es a donde queremos llegar, a predicar a otras almas y que puedan venir a la iglesia. Esa es la meta. Pero ¿cuál es el sacrificio o cuál es lo que nosotros podemos hacer para cumplir esa meta? Primeramente, aprender. Aprender para poder enseñar a otros. Yo no puedo enseñar a otros lo que yo no sé.
Yo no puedo dar a otros lo que yo no tengo. Amén. O tú puedes dar algo que no tienes. Ah, ¿Verdad que no se puede? Yo no puedo dar a alguien, si yo no sé, por ejemplo, yo me voy a hacer un trabajo de albañilería. Yo no puedo dar medidas exactas de cuántas bolsas de cemento se echan porque no tengo esa capacidad, ese conocimiento. Pero si va un albañil o un arquitecto o un ingeniero, lo va a hacer porque él está lleno de ese conocimiento. Entonces, nosotros como cristianos no podemos salir a la batalla, a la guerra, si no estamos armados. Entonces, tú no puedes dar algo que no tienes en el corazón. Por eso, primordialmente, para cumplir una meta, hay que estar preparados para los sacrificios que tú vas a hacer. Dios no te pide sacrificios como hacen muchas personas. Como escuché ayer que fuimos a un pastor que decía, Dios no quiere sacrificios de esos como que andan de rodillas todo el Cerro San Cristóbal para que Dios los perdone y todo eso. No, esos sacrificios no quiere el Señor. El Señor quiere sacrificios tuyos en el sentido de que quiere dedicación de parte tuya. Quiere tu tiempo en oración, tu tiempo en lectura, tu tiempo en conocimiento de su palabra. Otra cosa no te pide. Él no te pide más. Solamente que tú seas un hombre preparado. Dice que Apolos era un hombre, dice la Biblia, Apolos, un siervo de Dios en el Nuevo Testamento, que se levantó junto con la temporada donde estaba Pablo, donde predicaban los apóstoles. Dice que se levantó un varón llamado Apolos, lleno, poderoso en escritura, en la palabra, decía. Era un hombre preparado. Entonces nosotros, para poder ir y predicar la palabra, tenemos que prepararnos primeramente. Porque ahorita, con tantas cosas que se ven en las redes sociales, hay muchas preguntas que el mundo las tiene como dudas todavía en su mente. ¿Cuántas religiones ha salido? ¿Cuántas religiones veo y escucho? Y gente que aún lee la Biblia y para contender y comienza a hacer preguntas y comienza a decir cosas en forma de ataque, y si tú no estás preparado, pues no vas a saber responder a esas preguntas. Aún en estos tiempos he escuchado católicos que se preparan bastante se están preparando para hacer preguntas, según dicen ellos, a los cristianos o a los hermanos separados, dicen, ¿no? A nosotros nos llaman hermanos separados, ¿no? Entonces, la meta de nosotros como iglesia es predicar la palabra de Dios y poder hacer que otras personas vengan al camino de Dios. Pero eso implica que tú y yo nos preparemos en la lectura, nos preparemos en oración, nos preparemos escudriñando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con los hombres. Entonces, si Jesús crecía en sabiduría, ¿qué quiere decir? Que Él también se preparaba, ¿verdad? Para poder decirle las cosas que le preguntaban. Y Él no solamente hablaba con cualquier persona, Él hablaba con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, aquellos hombres que tenían la Biblia. En ese tiempo las escrituras no están como hoy día, que Jade tiene su Biblia pequeña, mi esposa, que yo tengo mi Biblia. No, antes nadie tenía acceso a la palabra de Dios. Solamente tenían acceso los escribas, los fariseos y los sumos sacerdotes que entraban a las sinagogas, y ellos podían leer las Sagradas Escrituras que estaban escritas en hojas de papiro, que son unas hojas tipo las hojas de plátano, algo así, pero más resistentes. Entonces en esas hojas estaban escritos los manuscritos del Antiguo Testamento. Todo lo que era el Antiguo Testamento ya estaba escrito cuando Jesús estaba acá.
¿Por qué dice? ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando él entró a la sinagoga, dice que él pidió los papiros y comenzó a leer al profeta Isaías, dice, como cordero fue llevado al matadero, y él decía, hoy se ha cumplido estas escrituras. Entonces nos damos cuenta que ya había, todo el Antiguo Testamento había sido escrito ya, a través de papiros, pero ya estaba escrito. Entonces, si Dios nos demanda acá, que dice que aún Jesús, para darnos ejemplo, dice que él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hombres. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso para poder crecer espiritualmente? ¿O nos creemos un poco más que Dios? ¿O más que Jesús? ¿O simplemente no queremos estudiar la palabra de Dios? Uno de los dos. Entonces dice, ¿estamos creciendo como cristianos? ¿Estás creciendo como cristiana? ¿Qué te falta para crecer como cristiano? Comprometernos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no estoy lista. Uno de los puntos no es que no estamos listos, sino que uno de los puntos muy importantes es que no tomamos la decisión de hacerlo. Pero no solamente es tomar la decisión y hacerlo, sino es tomar la decisión y estar firme que lo vamos a hacer. Porque muchas veces hemos tomado decisiones en las cuales dicen, ay, no, esto ya no da para más, mejor ya no doy. No, ahí nomás que quede. No, hay que persistir en la decisión que hemos tomado y estar firme en la convicción de que sí vamos a llegar a esa meta. Entonces, no nos falta a nosotros nada más que tomar la decisión y seguir firme hacia la meta que nos hemos trazado. Dice, ¿estamos creciendo como cristianos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo. Siempre nosotros como cristianos debemos estar creciendo en el Señor, tenemos que estar creciendo en su palabra, ¿no? Porque, como decía la vez pasada, ¿no? ¿Qué podemos nosotros decir a alguien, mira, haz esto, y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo podemos estar creciendo espiritualmente? ¿Verdad? Dice que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado por nadie. Entonces, el crecer es pensar como Jesús pensaba. Es imposible que un cristiano no viva como Jesús vivió sin pensar como él pensaba. El cristiano, cuando se pone una meta, tiene que hacerla cada día realidad en su vida. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, hay entre vosotros esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. Para poder lograr esto es necesario que el cristiano conozca a Cristo y lea la Biblia. Para que tú puedas crecer espiritualmente en la palabra de Dios, tienes que conocer a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús, Padre? ¿Mediante la Biblia? Mediante la Biblia, ¿verdad? Porque ahí está todo lo que Él hizo y todo lo que Él enseñaba. Cada día fue relatado su día a día, desde que Él comenzó su ministerio, fue relatado cada momento, cada instante, fue relatado y plasmado en escrituras para el conocimiento de nosotros. Entonces, si nosotros queremos conocer a Jesús, debemos leer la palabra. Ahora, ¿es suficiente? No. ¿Qué falta? Oración. ¿Qué falta? Oración. Oración. No es solamente conocerlo, hace falta vivirlo. Muchos conocen la vida de Jesús, la mayoría conoce la vida de Jesús, y peor en Semana Santa mucho más todavía, porque lo pasan cada rato por el televisor, ¿verdad? Entonces, pero nadie vive o quiere o anhela o desea vivir como Jesús vivió. Entonces, si nosotros conocemos a Jesús, pues hay que vivir como Jesús nos enseña y quiere que vivamos, como Él. Entonces,
la meta. Claro que no te vas a poner túnica y no vas a andar con túnica por ahí, ¿no? No, esas de ahí son características, ¿no? De cómo él se vestía y todo eso, esas son características. Vivir como él vivía quiere decir actuar, cómo él actuaba, cómo era en su forma de ser. Era perdonador, bondadoso, amable, él oraba por los enfermos y todo eso. Entonces esas actitudes nosotros tenemos que seguir. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si los caminos de Dios, dice, son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, entonces nosotros podemos decir que para llegar a la estatura de Dios nos falta mucho. Pero nada es imposible. Estamos en un camino donde vamos aprendiendo cada día, donde estamos cada día nosotros tratando de aprender un poco más y poder esforzarnos. Entonces Dios nos demanda que nosotros podamos esforzarnos en el camino que Él nos ha trazado. Entonces, ¿cuál es tu meta en la cosa de Dios? Aprender, ¿verdad? Entonces, ya sabes qué nos falta. Nos falta decisión. Entonces, cuando nosotros decidimos y decimos, sí, yo quiero aprender, comenzamos, sin que nadie nos exija, comenzamos a buscar la Biblia, comenzamos a indagar libros, ver. Antes comprábamos los libros. Hoy no. Hoy tú quieres aprender algo y vas a Google y ves y buscas y encuentras todo lo que hay. ¿Pero lo hacemos? No lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos hoy? Estamos mirando cosas que no se deben, ¿verdad? Entonces, no hay un compromiso de por medio de querer aprender las cosas de Dios. Entonces, Dios nos anima y nos insta a buscar siempre su presencia. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como penúltimo paso dice, gloria a Dios, no pensar del pecado como los hombres piensan, sino pensar como Cristo debería pensar. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9: el amor no sea fingido, sin fingimientos, aborrece lo malo y sigue lo bueno, dice. Dice, el amor no sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno, seguir lo bueno. ¿Qué nos habla el Señor acá en esta parte de la palabra de Dios? Que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, debemos amar a la gente que no conoce de Dios y hablarle la palabra de Dios. Ese es un paso importante para que tú puedas crecer espiritualmente. Porque si tú no le hablas a tu amigo, a tu hermano o a tus amigos de colegio, es porque algo hay en ti. Ayer el pastor decía de la iglesia remanente, decía, yo andaba con mi música cristiana en mi mototaxi, que yo hacía mototaxi, me estaba contando él su historia, su vida, ¿no? Cuando se entregó su testimonio. Entonces decía, yo andaba con mi moto, pero un día se reventó la llanta y yo fui allá, pero como vi que aquel hombre, el llantero, escuchó la música cristiana que estaba poniendo, entonces yo de vergüenza la apagué. Y él dijo, tú eres cristiano, eso es antes de que sea pastora. Me estaba contando cuando él recién se entregó a los caminos de Dios. Y dice que aquel hombre le dijo, ¿tú eres cristiano? No, que yo voy a estar escuchando. No, si yo escucho música cristiana en tu radio. No, le dijo, no, que va a ser música cristiana. No, escuchaba otras cosas, le había dicho. Y dice que después él se dio cuenta que había negado al Señor. Entonces muchas veces nos pasa eso, que negamos de repente en el colegio, de repente con nuestros amigos, Dios, negamos, gloria a Dios,
negamos al Señor por temor a que digan, no, ese es cristiano, no, ella es cristiana. Y negamos muchas veces, no, no soy cristiano. Porque cuando pasa eso es porque hay algo que estamos haciendo de repente mal o algo que nos pueda acusar y negamos, preferimos decir, no soy cristiana, a quedar en vergüenza. Entonces eso está mal delante de la presencia de Dios. Así no vamos a poder crecer espiritualmente. Por eso es que dice, nuestro amor, tanto como para Dios, como para los que no conocen a Cristo, sea sin fingimiento. Entonces podamos nosotros amar y decirle, ¿sabes qué? Así como Dios me ama a mí, también te ama a ti. Ahora, como le decía Jade temprano, ¿no? Decía, y si aquella persona te pregunta así, pero ¿cómo sé que Dios me ama? Entonces para eso tienes que estar preparada. Tú le puedes decir, no, es que la Biblia dice, ya, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios me ama? Entonces tienes que estar, o tenemos que estar preparados. Dice la palabra en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no vino Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es que si tú comienzas una conversación con alguien y comienzas a hablar del amor de Dios, tú tienes que saber estos textos bíblicos, dónde se encuentra para que tú lo puedas explicar, ¿no? Y decía, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces tú comienzas una conversación con él, mira, ¿sabes qué? Dios, siendo Dios, envió a su único hijo, envió al mundo porque te ama, porque me ama, porque ama toda esta humanidad. Él le mandó a su Hijo por amor. No para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que yo te hablo del amor de Dios, que te acerques a Cristo y comienzas a predicarle. Y ese es el punto, ese es el primer punto o el primer paso para que tú puedas comenzar a evangelizar a otra persona. Desde ahí comienzas tú una conversación y comienzas a predicarle a otra persona, hablándole del amor que Él tuvo. Porque tú no puedes hablarle a alguien o predicarle a alguien y decirle, ¿sabes qué? Mira, arrepiéntete porque tú estás haciendo lo malo, que tú estás haciendo esto. Para el mundo, eso es natural. Pasar un joven de 12, 15 años que pase fumando, es natural para la gente. Entonces tú no puedes ir de frente, ¿sabes qué? Deja de fumar porque eso es malo. Porque no lo va a entender. La gente, para ellos eso es natural. El tomar, el que pase un borracho por acá arrastrándose, eso es natural a la gente. Pero tú le comienzas a hablar del amor de Dios y comienzas a partir de ahí a predicarle, ellos te van a entender. Porque tú comienzas desde lo básico, desde lo principal. Que hay un Dios que mandó a su Hijo porque te ama, porque a pesar de lo que tú hayas hecho, dice la Biblia, que aunque tus pecados fueran rojos, en Isaías dice, aunque tus pecados fueran rojos o negros, yo lo haré blanco como la nieve. No importa lo que tú hayas hecho, Él te perdona. Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, dice que Jesús le dijo a Nicodemo que si, de cierto, te digo que si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de Dios. Entonces, para que tú seas un hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Y de repente te preguntará, como Nicodemo le preguntó a Jesús, no, pero mira, yo tengo 15 años, ¿cómo voy a nacer de nuevo? No, es que Jesús te está hablando que tú nazcas del agua y del Espíritu. Y más abajito dice, en Juan 3:3, para adelante habla la historia de Nicodemo, cómo una persona puede nacer de nuevo en el Espíritu. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, y Nicodemo le dijo, ¿cómo yo, un hombre siendo viejo, puedo entrar al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dijo, no, yo te estoy hablando que tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es necesario que nosotros comencemos por esa parte a evangelizar. Esa es la parte básica en la cual nosotros nos podemos preparar para poder salir a evangelizar. Son, como le estaba enseñando la vez pasada a unos hermanos, le estaba diciendo, fui a una iglesia de la Asamblea de Dios y se me acercaron, estuvimos evangelizando por las calles y se me pegó un joven
Justo llegó tarde y me dijo, hermano, llega tarde. Y me dice, ¿usted es nuevo? No, estoy de visita, le digo. Allá, me dije, hermano, ¿qué piensa de esto? Y me comenzó a hacer preguntas. Entonces el pastor dijo, hermano, pueden ir a evangelizar mientras acá están predicando allá al parque. Y aquel joven comenzó a hacerme preguntas, ¿no? Entonces, yo le digo, en cada cosa que tú hables, tienes que tener un respaldo de la palabra de Dios. Y le digo, vamos, te voy a enseñar. Y justo había un grupo de jóvenes ahí jugando casino, y naipes y todo, y varios grupitos que jugaban damas, ajedrez, y otros estaban jugando casino. Entonces le digo, vamos, te voy a enseñar. Fuimos a predicar, y comencé, ¿no? Disculpen que les interrumpa su juego. Venimos a darle estos folletitos, y quisiéramos hablarle un poquito de la palabra de Dios. Y comenzamos a predicarle, a hablarle, y comencé, dice la palabra de Dios, ¿no? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comenzamos así, y muchos de ellos, como 4 de los 7 que habían ahí, me dijo, no, sí, antes yo iba a una iglesia, antes, y el otro me dijo, sí, yo cuando estaba pequeño, mi mamá me llevaba a la iglesia. Otro me dijo, sí, yo hace 2 o 3 meses que dejé de ir a la iglesia. Entonces, le digo, hoy es tiempo para que se entreguen su vida a Cristo. No, de repente más tarde, porque eso es la que la mayoría de la gente dice, eso, más tarde. Entonces, ¿cómo tú puedes repeler a esa respuesta que dicen más tarde? ¿Cómo podrías repeler? Que nosotros no sabemos cuándo sería la llegada de Dios y que sea muy tarde que se arrepienta. Tú tienes que decirle, mira, dice la palabra de Dios, ¿qué es vuestra vida? Vuestra vida es como neblina, que hoy aparece y mañana desaparece. Así es vuestra vida. ¿Qué quiere decir con esto, mi querido amigo? Tú le puedes decir, ¿no? Que hoy estamos vivos y mañana podemos estar muertos. Entonces, y ahí es la sorpresa para cada uno de nosotros. ¿Dónde vas a despertar cuando mueras? ¿Sabes que hay un infierno? Y comenzamos a hablar del infierno. Y yo le dije, mira, yo te hablo del infierno no para que tengas miedo, porque el infierno no se habla para que la gente tenga miedo. Del infierno se habla para que tú y yo escapemos de ese lugar. Porque esa es la recompensa de todo aquel que hace pecado. Entonces yo te hablo de ese lugar para que, no para que tengas miedo y, ay no, yo me voy a entregar a Cristo porque tengo miedo de ir ahí. No, a Cristo no se le sirve por miedo, se le sirve por amor, porque tú lo amas y porque tú quieres servirlo, porque tú quieres seguirlo, porque no es por miedo, o porque alguien te exija, o porque quieres quedar bien con alguien. No, muchas veces vi a muchas personas y dicen, no, yo vengo a la iglesia porque, bueno, por agradar a mi papá, por agradar a mi mamá. No, tampoco. Tú tienes que venir a la iglesia porque amas a Dios. No se hace porque toda mi familia es cristiana y bueno, pues yo también voy porque también, no. Si tú amas a Dios, es por eso que le sigues. Porque cuando uno ama a Dios con sus emociones solamente, dice que la palabra de Dios somos como la parábola de la semilla, ¿no? Una cae en el camino, vienen las aves y se lo comen y no pasó nada. Esos son los que vienen, escuchan por la puerta y se van. Así dice la Biblia. La segunda dice que cayó entre espinos, si no me equivoco. Cayó entre espinos, crecieron, pero los espinos la ahogaron y murió esa plantita. Dice que esa es la palabra de Dios que cae en el corazón, gente que viene, está acá un momento, puede estar un mes, 2 meses, 3 meses y está acá, pero vienen los problemas y que dicen, no, o alguien habló mal de, no, ahí hablan mal de mí, o alguien lo exhorta y dice, no, ahí el pastor dice que no hay que hacer esto, y se van. O vienen los problemas del mundo y se van. Pero hay otra que cayó en buena tierra, dice, y esas son las que perduran para siempre. Esas son las que vienen y aman al Señor y quieren seguir adelante y quieren esforzarse y quieren trabajar en la obra y quieren seguir que crezca, que tú quieren seguir, anhelan ellos de repente enseñar a otros, y ese es el amor que uno tiene para poder crecer en el camino de Dios. Entonces, el tercero y último,
Gloria a Dios. Para tener metas para que el cristiano pueda cumplir sus metas, tiene que vivir como Cristo vivía. Muchos cristianos presumen de vivir una vida piadosa como Cristo, pero en la hora de las prácticas nos damos cuenta que no son verdaderamente cristianos, porque en el momento de servir a otros es donde más nos duele. Muchas veces estaba dando, no sé si les mando con las reflexiones que últimamente estoy haciendo en las mañanas, que les mando en audios, no sé si... Sí. Entonces, en uno de esos audios hay una reflexión que dice, ¿no? Muchas veces nosotros queremos nosotros decimos, oh, sí, yo amo a Dios, uy, yo quiero a Dios, pero a veces cuando vienen los problemas, vienen las luchas, o de repente supongamos tú, Jade, ¿no? Estás en tu casa y dices, no, yo sí amo a Dios todo, y boom, de repente viene el vecino y te hace un problema y la Jade que decía que ama a Dios sale, pero vecino, ¿por qué me haces esto? Y comienza un pleito ahí en la puerta de su casa. Entonces se dan cuenta que a veces cuando vienen los problemas y las dificultades y las tribulaciones, sacamos lo más profundo que hay en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que pasa. Y siempre le decía yo, que lo que tú tienes en el corazón, eso vas a sacar, eso vas a dar a reducir. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Están los frutos de Dios, del Espíritu Santo? Que es amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que dice que contra tales no hay ley. ¿O están los frutos de la carne, que es envidia, odio, celo, contiendas, herejía, pleitos y murmuraciones, calumnias y todo lo demás? ¿Qué hay en nuestro corazón? En mí está la carne. Está la carne. Pues te encontré con una amiga en el colegio y la agarras de los pelos. Tampoco, ¿no? No. No tanto. No, es que en verdad, yo he visto cuántas veces, yo como le dije la vez pasada en los jóvenes, yo no he nacido adulto, y he pasado, cuántas veces he visto a mis amigas agarrándose de los pelos en el colegio, a mis amigos yéndose ahí al cañaveral del frente a agarrarse puñetes. ¿Cuántas veces vi eso? ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el corazón, eso damos. Si alguien me busca pleito y yo tengo odio en mi corazón, voy a dar pleito. Pero si tengo amor, le digo, ¿sabes qué? He aprendido una cosa en las cosas de Dios. Que el pedir disculpas y el decir perdóname no me hace más ni menos a mí. No te hace débil. No me hace débil. Y escuché, mira, sin querer escuché, hay un japonés que aparentemente dice que es cristiano, bueno, no sé si será cristiano. Se llama Es conocido. Sí, es conocido ese japonés. Ese japonés decía, y lo escuché y me agradó, porque lo escuché y decía, yo vine acá, me dije a Colombia, porque creo que es de Colombia, y dice, y una señora me dijo, oye, hay un señor que tiene un carácter fuerte, dice, y dice que él salió y lo vio, y dice que aquel hombre comentaba que decía ajos y él le estaba con la cara colorada, dice, de tanto renegar. Y él entró a su casa y dice que le dijo, no, ese hombre no tiene carácter fuerte, dice. ¿No? ¿Sí has escuchado? Sí. Buena enseñanza, ¿no? Y a mí me agradó eso. Entonces dije, en mi país el que tiene carácter fuerte dice que es una persona que lo empujan, lo hacen lo que sea y no se molesta. Ese es un hombre que tiene carácter fuerte porque sabe controlar su temperamento. Sus emociones, ¿verdad? Entonces, en el cristiano no viene al caso, nosotros no controlamos, no es que no controlemos nuestras emociones, sino que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a controlar la carne, porque si hablamos en el sentido cristiano, la Biblia habla que esos son los frutos de la carne, la ira, el enojo, ¿no? El airarnos, por eso que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, él habla porque ha estudiado filosofía, ¿no? Ha estudiado, creo que hasta psicología ha estudiado ese hombre. Entonces, él habla lo que él ha estudiado y conoce, ¿no?
Y la experiencia que ha tenido, de eso de ahí ha sacado buenos consejos que también nos ayudan. No le digo que son malos, pero tomarlo muy a pecho tampoco no es, porque cuando tú hablas a alguien de una reflexión es para poder aconsejar, pero para instruir tienes que usar la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que vivir como Cristo andaba. Dice, nos decía Jade, ¿no?, que él más ahorita está en el fruto de la carne, pero hay que cambiar. Dice la Biblia que todo lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Dice Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, disculpa, sino para servir. Amén. Y eso, me doy cuenta, si ustedes se dan cuenta, aún hasta en el día del aniversario, a pesar que muchos dicen, hermano, ¿por qué si usted es el pastor de ahí? ¿Por qué estaba sirviendo? Porque me gusta servir, no me hace nada menos. Y así, y fui a otro aniversario que me invitaron y comencé a apoyar, a servir los platos, comencé a servir. Hermano, no, pero estás invitado. Pero y le digo, ¿cuál es el problema? ¿No puedo ayudar? No, pero hermano, estás invitado y a los invitados hay que servir. No, hermano, le digo, no, por mí no hay problema, yo también sé servir, le digo, por si acaso. Entonces, esa es la manera. Pero a veces, muchas veces, nos cuesta servir, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos cueste servir, pues eso nos hace notar que nos hace falta humildad. Y así hay muchos profesionales, ¿eh? Por eso el día que sean profesional, el día que sea profesional, no mires a la persona de arriba para abajo como, no. Y eso es lo que yo también les enseño a mis hijos, ¿no? Los valores, ¿no? Pues los principios que se vienen de casa. Entonces vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios en esta noche, para que el Señor nos dé cada día esa ayuda en el espíritu de poder nosotros tener esa fuerza de cambiar, ¿no? Amantísimo Dios poderoso, en esta hermosa noche, te doy gracias, Señor, por este culto, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo. Gracias, Señor, porque tú me amas, Señor, y nos amas a cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada día que tú nos das el sol para alumbrarnos. Nos das cada día, Señor, Padre Santo, Dios de la gloria, el aire que respiramos, Señor, la vida. Te doy gracias, Señor, Padre Santo, porque de una de otra manera tú nos ayudas y nos sostienes cada día con la diestra de tu justicia. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Espero, Señor, Padre Santo, que esta palabra haya quedado en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que quede grabado, Señor. Que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes, Señor, cada día a fortalecer nuestra vida espiritual. Que podamos, Señor, cada día levantarnos, Señor, y decirte, Señor, hoy te amo más que ayer. Y que cada día podamos decirte, Señor, hoy quiero amarte más que ayer. Y hoy quiero hacer cosas nuevas, mejores que ayer. Señor, hoy quiero servirte mejor que ayer. Que siempre nuestro día a día sea avanzando hacia adelante. Que nuestro día a día, Señor, sea cada día, Padre Santo, mirando siempre hacia adelante en perseverancia. Que podamos crecer. Muchas veces, Señor, hemos permitido, Señor, en nuestra vida estancarnos y decir, Señor, con esto ya estoy contento, con esto ya me conformo. Señor, que cada día nuestra vida no sea de conformismo, sino de seguir adelante, avanzando en tu obra. Porque, Señor, quiero cada día aprender. Quiero, Señor, Padre Santo, enseñar también a otros. Quiero ser ejemplo para otros, Señor. Hoy te pido, Señor, que cumplas, que me ayudes a cumplir mis metas, mis propósitos que yo tengo, Señor. Tanto como en mi vida secular, en mi vida personal, como en mi vida cristiana, Señor. Por eso tú me has llamado para servirte. Pero te pido que me ayudes. Que tu Espíritu Santo de Dios no sea parte de mi vida.
sino que mi vida sea un olor fragante delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.